Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una invitación tipo pasaporte para bodas en el programa Canva de modo gratuito. Nos vamos al programa Canva de modo gratuito, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a tamaño personalizado, vamos a ingresar centímetros y vamos a trabajar con un ancho de 29.7 por una altura de 21 centímetros y crear un diseño. Ese es el tamaño en A4 donde vamos a ingresar los elementos. Nos vamos a elementos, me voy al buscador, voy a ingresar rectángulo de esta forma y voy a modificar la medida, me voy a posición. Voy a ingresar una medida de 9 centímetros en altura de 12.5 y lo que voy a hacer es proceder a centrar. Nuevamente control C, control V para generar una copia y lo voy a ubicar en la parte izquierda. Me va a quedar ya de esta manera, que viene a ser el modelo del pasaporte. Y a continuación voy a ingresar los elementos. Me voy nuevamente a subidos, subir archivo. En este caso voy a trabajar con estos elementos que les voy a compartir y los pueden descargar en la casilla de descripción. Selecciono todos los elementos, va a proceder a cargar. A continuación voy a ingresar lo que es este pequeño logo. Para ingresar justo en el medio, selecciono el recuadro, me voy a cambiar el color, en este caso voy a trabajar con la paleta generada del mismo elemento que he subido, que viene a ser esta colorimetría. Y bueno, una vez que ya he ingresado los colores, me voy nuevamente a subidos y voy a ingresar esta base que viene a ser el fondo. Lo que voy a hacer es acoplar a la misma medida del cuadro y voy a proceder a recortar hasta moldearlo. Una vez listo, me voy a transparente y voy a minimizar a una transparencia de 24. Me voy a capas, mover delante, lo voy a mover este logo y lo voy a proceder a centrar. Una vez listo, me voy nuevamente a elementos y voy a buscar algunos elementos adicionales, como por ejemplo anillos del logo. Voy a seleccionar esta que tiene este nombre. Selecciono y voy a ubicarle justo en el medio del logotipo para agregar las iniciales de los nombres. Le doy clic nuevamente en este recuadro y procedo a cambiar el color para que se uniformice. Ahora nuevamente me voy a texto. Voy a seleccionar una tipografía, por ejemplo voy a trabajar con esta tipografía que es Happy Birthday. Lo desagrupo y me voy a quedar solamente con esta y voy a proceder a modificar. Arrastro la parte superior y voy a ingresar la tipografía que es pasaporte y procedo a ampliarlo. Y voy a trabajar con esta otra tipografía. Lo procedo a desagrupar y voy a modificar el texto. Esta lo llevo a la parte superior y procedo a cambiar el texto. Me voy al interlineado y voy a cambiarlo un poco para que se me expanda el texto. Ahora en este caso también voy a proceder a modificarlo. Con esta tipografía voy a ingresar las iniciales de los novios y justo voy a colocar en el medio de estos anillos. Control C, control V. Voy a ingresar nuevamente el nombre completo y procedo a modificar en este caso con la fecha. Esta lo voy a arrastrar justo en esta área. Me voy nuevamente a subidos, voy a ingresar este logo que también, como les indico, le estoy dejando en la casilla de descripción para que lo puedan usar. Y bueno, finalmente está listo esta portada ya del pasaporte. Ahora lo que voy a hacer a continuación es duplicar este mismo elemento
una vez duplicado, voy a proceder a modificar algunos elementos. Suprimo los elementos que no me van a servir. Por ejemplo, esta otra simplemente lo voy a arrastrar, puesto que va a usarse en esta sección. Control C, Control V de esta tipografía. En este caso voy a usar las tipografías que previamente estaba trabajando. Ahora me voy a elementos, voy a buscar en este caso las estampas. Ver todo. Voy a trabajar esta estampa con este nombre que es Vintage. Y voy a ingresar en esta sección. Como ya se me ha generado esta estampa, en la parte inferior me salen los recomendados. Lo voy a ver todos y ahí tienen múltiples estampas que ustedes pueden seleccionar. Ingreso las estampas en los bordes y los distribuyo adecuadamente. Ahora voy a trabajar en esta sección, elimino los elementos que no me van a servir. En este caso voy a trabajarlo en sentido horizontal. Para ello lo que voy a hacer es girar. Voy a girar a menos 90 grados. Simplemente para fines de diseño, puesto que posteriormente lo voy a volver a girar. Este viene siendo la base, lo cual voy a cambiar el color. Voy a trabajarlo con un color mucho más sólido. Voy a superponer este diseño y es donde voy a ingresar los datos de la boda. Me voy a elementos y voy a buscar líneas Art. Voy a trabajar con esta línea para colocarlo en la parte superior. Una vez listo, a continuación me voy a copiar el texto, la tipografía y simplemente voy a proceder a modificarlos. Lo coloco de esta manera, Wedding Pasaporte. A continuación voy a buscar más elementos, en este caso por ejemplo marcos. En este caso voy a ingresar un marco con borde, por ejemplo voy a usar esto, Portrait Frame. Y lo que voy a hacer es ubicarlo en la parte izquierda, donde va a ingresar la fotografía. ¿Dónde voy a ingresar la fotografía? Me voy a la parte superior, voy a cambiar el blanco, que viene a ser el contorno. Me voy a subidos y voy a ingresar en este caso una foto de los que se van a casar. Doble clic, voy a proceder a modificar y ampliar la fotografía. Una vez listo, a continuación voy a ingresar los textos. Para ello simplemente voy a copiar la tipografía que previamente ya he trabajado, Control C, Control V, y voy a proceder a modificar ingresando todos los datos correspondientes a esta invitación. De manera secuencial y en orden voy a ingresar todos estos datos que a continuación podrán observar. Y así paso a paso voy a ingresar los nombres y los datos de la invitación de la boda. A continuación me voy a elementos. Voy a buscar en este caso una línea de división que viene a ser esta. Y lo voy a ubicar en la parte inferior. A continuación me voy a texto, agregar texto y voy a ingresar algunos datos adicionales para que se me simule como un formato de pasaporte. Y lo que voy a hacer es modificar un poco la transparencia.
Una vez ya finalizado, selecciono todos esos elementos, le doy a agrupar y procedo nuevamente a girar. Ahora me voy a agregar página nuevamente. Me voy a elementos y voy a hacer la búsqueda de rectángulo, que viene a ser esta. Ahora me voy nuevamente a posición y voy a modificar el ancho a 9 centímetros por un alto de 17. Sobre ella me voy a cambiar el color. Voy a proceder a girar en este caso y lo procedo a centrar. A continuación voy a trabajar con zoom para ingresar los elementos adicionales. Control C, Control V, genero una copia, me voy a posición y voy a modificar este nuevo cuadro a un ancho de 1.48 centímetros por un alto de 12.5 centímetros. Y lo voy a ubicar en la parte superior. Nuevamente me voy al recuadro de color y voy a cambiar. Ahora, con respecto a este elemento, voy a trabajar con los mismos elementos que previamente he trabajado, que viene a ser la tipografía, y voy a insertarlo de esta manera. Ahora nuevamente voy a copiar esta otra tipografía y procedo a ingresarlo. Y bueno, de esta manera simplemente estaba copiando las tipografías y voy a ingresar estos datos. Me voy nuevamente a elementos, voy a buscar línea, que viene a ser este modelo que tiene un icono de línea. Lo coloco y lo procedo a modificar. En este caso voy a ingresar un grosor de 1 punto. Y nuevamente me voy a elementos y voy a buscar algunos iconos, en este caso de food. Ahora nuevamente procedo a buscar otro icono y voy a buscar un icono de un avión. Y procedo a modificar el color para uniformizar. Voy a trabajarlo en esta área. Me voy nuevamente a elementos, voy a buscar línea, que viene a ser nuevamente esta. Y procedo a ubicarlo en esta sección. Control C, Control V, genero una copia y voy a proceder a ingresar de este modo. Selecciono la línea y voy a cambiar el color a blanco y en puntos redondeados y un grosor mínimo de 2. En este caso simplemente voy a cambiar el color a blanco. Y bueno, de esta manera va tomando forma. A continuación voy a ingresar algunos elementos adicionales, como viene a ser esta tipografía. A continuación voy a ingresar un texto adicional. Ahora me voy a la parte superior y voy a copiar este logo del pasaporte. Selecciono todos los elementos, Control C. Retorno nuevamente y Control V. Ahora voy a eliminar el fondo que no me va a servir. Selecciono estos elementos y procedo a agruparlo. Ahora lo voy a proceder a centrar. En esta parte superior nuevamente voy a ingresar un texto adicional. Y bueno, de esta manera me va quedando ya el modelo de invitación de pasaporte de boda. Y una vez ya finalizado, a continuación voy a ingresar algunos elementos adicionales. Voy a cambiarlo de color para uniformizar el modelo. A continuación nuevamente me voy a elementos y voy a buscar un elemento adicional que viene a ser de bordes. Voy a seleccionar esta. Y voy a proceder a cambiar el color.
Ahora nuevamente voy a buscar algunos elementos, por ejemplo love, que viene a ser un icono de love, que es esta. Y lo voy a colocar justo en el medio de esta circunferencia que he ingresado. Y bueno, finalmente ya está listo todos los diseños. Y a continuación lo que voy a hacer es proceder a exportarlo. Me voy a archivo, me voy a descargar, ya está predeterminado el formato y clic en descargar. Automáticamente se me va cargando para descargar los archivos en la parte inferior. Y bueno, acá tenemos tres elementos que viene a ser la portada del pasaporte, la contraportada que viene a ser en la parte interna y bueno, el ticket de boleto para la invitación. Espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.